Se burlaron de su rostro marcado, pero el millonario que todos miraban se acercó a ella y «¡Todos miren a esta ladrona!», gritó Carlos, sujetando con fuerza el brazo de Valentina mientras señalaba su rostro, manchándolo con la salsa del plato que acababa de caer. Se hace la inocente mientras nos vacía los bolsillos. El café entero quedó en silencio. Los clientes de la mañana, muchos de ellos habituales que conocían a Valentina desde hacía años, observaban la escena con horror e incomodidad. Nadie se atrevía a intervenir. Valentina permaneció inmóvil, las lágrimas mezclándose con las marcas rojas en su mejilla. 3 años trabajando en Café Amanecer, 2 años siendo la novia de Carlos, y ahora esto, una humillación pública basada en una mentira. El silencio se rompió cuando la puerta del local se abrió. Un hombre alto con un traje color vino entró con paso decidido. Su presencia imponente hizo que todos voltearan a verlo. «Creo que esto le pertenece a la señorita», dijo el recién llegado, extendiendo una rosa roja hacia Valentina. «Y creo que usted le debe una disculpa». Carlos soltó una risa despectiva. «¿Y tú quién diablos eres para meterte en mis asuntos?». El hombre del traje colocó tranquilamente un fajo de billetes sobre el mostrador. «Diego Montero. Y esto debería cubrir las consumiciones de todos los clientes hoy, más una compensación por la dignidad de la señorita, que claramente no tiene precio». Valentina tomó la rosa con manos temblorosas, encontrándose con la mirada cálida pero firme de su defensor. Carlos palideció al reconocer el nombre. «¿Montero? ¿De Empresas Montero?». Diego ignoró la pregunta, su atención completamente en Valentina. Algo en su muñeca captó su mirada. Una pulsera turquesa distintiva que había visto cientos de veces en las fotos de su blog favorito de cocina, Sabores de Casa, donde la autora nunca mostraba su rostro. «¿Cocina con alma?», preguntó en voz baja, refiriéndose al seudónimo que ella usaba en línea. Los ojos de Valentina se abrieron con sorpresa. «¿Cómo?». Antes de que pudiera terminar, Lucía apareció a su lado con un paño húmedo. «Vamos, Vale, vamos a limpiarte», dijo, lanzando una mirada fulminante a Carlos antes de llevarse a su amiga. 40 minutos antes, el día había comenzado como cualquier otro. Valentina había llegado temprano, atado su delantal azul sobre su uniforme blanco y recogido su cabello rubio en una coleta alta. «Se ve que no dormiste bien», observó Lucía mientras preparaban juntas las mesas para el desayuno. «Carlos llegó tardísimo anoche», respondió Valentina ahogando un bostezo, «y de pésimo humor». Lucía bajó la voz. «Vinieron unos tipos buscándolo esta mañana antes de que llegaras. No parecían muy amigables». «¿Otra vez?». Valentina suspiró. «Hablaré con él después del rush». Carlos apareció de la cocina con ojeras profundas y gesto amargo. «Lucía, necesito que te encargues de la caja hoy. Yo tengo que salir». «Pero siempre me toca a mí la caja los lunes», protestó Valentina. La mirada que Carlos le lanzó la hizo callar. Algo andaba muy mal. Durante la siguiente hora, el café se llenó con la clientela habitual. Valentina servía con su sonrisa de siempre, aunque por dentro estaba preocupada. Los problemas de juego de Carlos empeoraban, y últimamente su temperamento se había vuelto impredecible. Cuando accidentalmente dejó caer un plato de chilaquiles al tropezar con una silla mal colocada, no esperaba la explosión. Carlos salió disparado de la oficina, como si hubiera estado esperando una excusa. «Ya estoy harto de tu torpeza», le gritó antes de lanzar la acusación que cambiaría todo. «La caja tiene un faltante de 15,000 pesos y sé perfectamente quién se los llevó». Y así comenzó la humillación pública que terminó con la llegada de aquel extraño con una rosa. En el pequeño baño del personal, Lucía ayudaba a Valentina a limpiarse la cara. «Ese tipo está loco, Vale. Carlos se robó ese dinero, lo sé. Lo vi sacando efectivo anoche cuando pensó que todos nos habíamos ido». Valentina trataba de contener las lágrimas. «¿Qué voy a hacer ahora, Lu? Vivo con él, trabajo para él. Te vienes a mi casa. Hoy mismo recogemos tus cosas». Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Diego Montero esperaba afuera, sosteniendo una tarjeta. «Disculpen la intromisión», dijo cuando Lucía entreabrió la puerta. «Solo quería dejarle esto a Cocina con Alma». Valentina se acercó aún con manchas en la mejilla.
¿Cómo supiste que soy yo? Diego sonrió. Tu pulsera turquesa. Aparece en todas tus fotos de preparación. Tus recetas... Hizo una pausa, como buscando las palabras. Tus recetas me salvaron durante muchas noches solitarias. Me recordaban a la comida de mi abuela. Le extendió la tarjeta. Si necesitas un trabajo, llámame. Siempre he querido conocer a la chef detrás del blog que me hizo sentir en casa cuando nada más lo hacía. Valentina tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de él. Gracias por la rosa, dijo suavemente. A veces un pequeño gesto es todo lo que necesitamos para recordar nuestro valor, respondió él antes de marcharse. Carlos apareció en el pasillo, su furia apenas contenida al ver a Diego alejarse. Recoge tus cosas, le espetó a Valentina. Estás despedida. Y para esta noche quiero tu llave del departamento. Mientras Carlos se alejaba, Valentina miró la rosa en su mano y la tarjeta con el logo de Empresas Montero. Nunca imaginó que su humillación pública sería el comienzo de algo nuevo. 3 días después del incidente en el café, Valentina desempacaba su única maleta en el pequeño cuarto de Lucía. Todo lo que había podido rescatar de su vida anterior cabía en ese espacio reducido. Gracias por dejarme quedar aquí, dijo colocando su ropa en un rincón del armario. Mi casa es tu casa, ya sabes, respondió Lucía, entrando con 2 tazas de café. ¿Alguna noticia de las solicitudes de trabajo? Valentina negó con la cabeza. Carlos se aseguró de que nadie me contrate en ningún restaurante de la zona. Les dijo a todos que robé. El timbre interrumpió lo que seguramente sería un insulto colorido. Lucía fue a abrir mientras Valentina seguía ordenando sus escasas pertenencias, entre ellas la rosa que ahora estaba seca, pero que había conservado como un extraño talismán. «Vale, te buscan», anunció Lucía con una expresión de sorpresa. Un joven de traje impecable esperaba en la sala. «Buenos días, señorita Mendoza. Soy Mateo Rivera, asistente personal del señor Montero». Valentina se tensó. «¿Cómo supo dónde encontrarme?» «El señor Montero tiene recursos», contestó con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. «Me envió para extenderle una invitación formal para una entrevista esta tarde. Le entregó un sobre con el logo de Empresas Montero. ¿Una entrevista?» Valentina abrió el sobre, encontrando una dirección en la exclusiva colonia Polanco. El puesto es para chef privada en su residencia. El señor Montero quedó impresionado con su blog y cree que sería perfecta para la posición. Valentina intercambió una mirada con Lucía, quien alzó las cejas con una expresión que claramente decía: «Tómalo». «¿Por qué yo? Hay chefs profesionales que...» «El señor Montero prefiere el talento sobre los títulos», interrumpió Mateo. «Vendrá un auto a recogerla a las 3. Con permiso». Cuando la puerta se cerró tras el asistente, Lucía soltó un grito de emoción. «Vale, es tu oportunidad. Diego Montero es uno de los empresarios más ricos del país». «No sé, Lu. ¿Parece demasiado conveniente? A veces la vida te da algo bueno después de tanto malo. Además», añadió con picardía, «es guapísimo». El auto que vino por Valentina era negro y discreto, pero claramente lujoso. Durante el trayecto, revisó nerviosa su aspecto en la pantalla de su celular. Se había puesto lo más formal que tenía, pantalones negros y una blusa blanca sencilla. La residencia Montero resultó ser una mansión imponente, con jardines meticulosamente cuidados. Mateo la recibió en la entrada. «El señor Montero la verá en el estudio. Por aquí, por favor». Mientras caminaba por los pasillos decorados con arte contemporáneo mexicano, Valentina se sentía fuera de lugar. Todo gritaba riqueza, pero con un gusto refinado que admiró a su pesar. Diego Montero se levantó cuando entró al estudio. Sin el traje formal del café, en jeans y camisa arremangada, parecía más accesible pero no menos imponente. «Valentina, gracias por venir», la saludó indicándole un asiento frente a su escritorio. «¿Te ofrezco algo?» «Estoy bien, gracias», respondió ella, acomodándose incómoda en la silla de cuero. «Iré directo al grano», dijo él apoyando los codos sobre el escritorio. «Te ofrezco el puesto de chef privada en mi residencia. Horario flexible que te permita terminar tus estudios de gastronomía, alojamiento incluido en las dependencias del personal y un salario que creo encontrarás más que satisfactorio».
Le deslizó un papel con una cifra que hizo que Valentina abriera los ojos con sorpresa. «Es demasiado para una chef sin título», murmuró. «No estoy contratando un título. Estoy contratando a la persona que creó la mejor receta de mole que he probado fuera de la cocina de mi abuela». Sonrió. «Tu blog muestra más talento que muchos restaurantes con estrellas Michelin». Valentina lo miró con curiosidad. «¿Por qué mi blog te importa tanto?» Diego se levantó, caminando hacia la ventana. «Mi abuela me crió. Falleció hace 3 años. Tu receta de chiles en nogada». Su voz se suavizó. «Era exactamente como los hacía ella. Encontrar tu blog fue como recuperar un pedacito de mi hogar». Había una vulnerabilidad en su confesión que desarmó a Valentina. «No sé qué decir». «Di que aceptas», respondió él volviéndose. «Te prometo que tendrás libertad creativa total y no interferiré con tus estudios. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué me ayudas realmente? ¿Es lástima?» Diego la miró directamente. «Es admiración. Lo que vi en ese café fue a una mujer con dignidad, incluso cuando todo conspiró para quitársela». El silencio entre ellos se extendió varios segundos antes de que Valentina tomara su decisión. «Acepto el trabajo, señor Montero». «Diego, por favor». «Diego», repitió ella, extendiendo su mano. «Pero con una condición, nada de favoritismos. Quiero ganarme este puesto cada día». Él estrechó su mano con una sonrisa. No esperaba menos. La mudanza fue rápida. Esa misma tarde, Valentina se instaló en un apartamento pequeño pero elegante en el ala del personal de la mansión. Estaba desempacando cuando un suave golpe en la puerta la interrumpió. «¿Todo es de tu agrado?», preguntó Diego. «Es perfecto, gracias. Mañana te presentaré a mi madre. Vive en la casa principal». La mención de su madre tensó el rostro de Diego brevemente, pero se recuperó con una sonrisa. «La cocina está completamente equipada. Siéntete libre de familiarizarte con ella cuando quieras». Apenas Diego se marchó, Valentina recorrió su nuevo espacio, asimilando lo surrealista de su situación. Una semana atrás servía mesas en un café. Ahora vivía en una mansión en Polanco. La mañana siguiente trajo el temido encuentro con doña Mercedes Montero. La mujer, elegante a sus 65 años, la examinó con frialdad en el solarium mientras tomaban té. «Así que tú eres la chica del café», dijo con un tono que hizo sentir a Valentina como un espécimen bajo un microscopio. «Mi hijo siempre ha tenido debilidad por los casos de caridad». «No me considero un caso de caridad, señora», respondió Valentina, manteniendo la compostura. «Tengo un contrato y habilidades por las que su hijo me ha contratado». Mercedes tomó un sorbo de té, evaluándola. «Ya veremos cuánto dura este experimento». Diego se aburre fácilmente de sus proyectos. Antes de que Valentina pudiera responder, Diego entró al solarium. «Veo que ya se conocieron», comentó, notando la tensión. «Mamá, Valentina preparará la cena de esta noche. Espero que nos acompañes». «Por supuesto, hijo. Estoy intrigada por probar la cocina de tu nueva protegida». Cuando Mercedes salió, Valentina dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Tu madre me odia». Diego se sentó frente a ella. «Mi madre desconfía de todos. No es personal. Es porque vengo de un barrio humilde, ¿verdad? Es porque le preocupa que alguien pueda aprovecharme», respondió con honestidad. «Pero cambiará de opinión cuando pruebe tu comida». Valentina se levantó, alisando su uniforme. «Entonces mejor me pongo a trabajar. Tengo una difícil de impresionar esta noche». «La cocina es tuya», sonrió Diego. «Conquístala como conquistaste a este lector anónimo de tu blog». Mientras Valentina se dirigía a la cocina, pensó en lo rápido que había cambiado su vida. Un café, una humillación, una rosa, y ahora un nuevo comienzo en un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo donde tendría que demostrar que pertenecía, a pesar de los prejuicios de quienes, como Mercedes Montero, la veían como una intrusa. La cocina de la mansión Montero era el sueño de cualquier chef, espaciosa, con equipos de última generación y una despensa que rivalizaba con la de restaurantes profesionales. Valentina se movía entre fogones, con una mezcla de nerviosismo y excitación, preparando un menú que combinaba los sabores tradicionales que tanto admiraba Diego con toques contemporáneos que reflejaban su propio estilo.
Para la cena inaugural había decidido arriesgarse. Chiles en nogada modernizados, el platillo que había conectado a Diego con los recuerdos de su abuela. ¿Necesitas ayuda? La voz de Diego la sobresaltó mientras ella picaba granadas meticulosamente. Creí que no interferirías en mi cocina, respondió con una pequeña sonrisa. Técnicamente es mi cocina, bromeó él acercándose. Pero me conformo con ser tu asistente hoy. Valentina le entregó un delantal. Bien, entonces pica estas nueces mientras termino el relleno. Durante la siguiente hora, trabajaron codo a codo en una sincronía natural que sorprendió a ambos. Diego seguía sus instrucciones con precisión y Valentina descubrió que él no era ajeno a las artes culinarias. ¿Dónde aprendiste a manejar así el cuchillo?, preguntó, observando su técnica. Mi abuela nunca permitía espectadores en su cocina, solo ayudantes, explicó con nostalgia. Si quieres comer tienes que trabajar, decía siempre. Suena como mi tipo de mujer. Diego sonrió. Le habrías caído bien. Cuando la cena estuvo lista, Valentina se quitó el delantal con nerviosismo. Hora del veredicto. La expresión de doña Mercedes al probar el primer bocado fue indescifrable. Masticó lentamente como buscando defectos. Demasiado picante para mi gusto, comentó finalmente. Pero Diego notó que, a pesar de su crítica, su madre continuó comiendo con más entusiasmo del que mostraba habitualmente. Es exactamente como los recuerdo, le dijo a Valentina en voz baja. Perfecto. Esa noche marcó el inicio de una rutina. Durante el día Valentina asistía a sus clases de gastronomía mientras Diego trabajaba. Por las tardes, ella experimentaba en la cocina y él comenzó a aparecer casualmente para compartir improvisadas sesiones de degustación que se convertían en largas conversaciones. Un mes después, Valentina se sorprendió cuando Diego entró a la cocina sosteniendo una pieza de arte popular mexicano. Encontré esto hoy y pensé en ti, dijo entregándole un alebrije colorido en forma de colibrí. Mencionaste que tu abuela coleccionaba artesanías de Oaxaca. Valentina tomó la figura con cuidado, conmovida por el detalle. Es precioso. Gracias por recordarlo. Tengo buena memoria para las cosas que importan, respondió, sosteniendo su mirada unos segundos más de lo necesario. Estas pequeñas atenciones se volvieron frecuentes. Un libro de poesía que habían discutido, ingredientes especiales para sus recetas, visitas a mercados locales los domingos. La frontera entre empleador y empleada comenzaba a desdibujarse, reemplazada por una amistad que crecía en algo más profundo. Sin embargo, la burbuja de complicidad se rompió una noche durante una cena de negocios organizada por Diego. Entre los invitados estaba Victoria Sandoval, una elegante mujer que Mateo le había advertido era la ex prometida de Diego. Así que tú eres la famosa cocinera, comentó Victoria mientras Valentina servía el postre. Diego no deja de hablar de tus talentos culinarios. El tono insinuante hizo que Valentina se tensara. Solo hago mi trabajo, señorita Sandoval. Por supuesto, sonrió con falsa dulzura. Y lo haces maravillosamente. Diego siempre ha tenido un ojo para detectar diamantes en bruto. Después de la cena, mientras Valentina supervisaba la limpieza, Victoria se acercó con una copa de vino. Un consejo, querida. Diego siempre regresa a lo que le es familiar, dijo con suavidad venenosa. No confundas su amabilidad con algo más. Somos de mundos diferentes. Las palabras calaron hondo. Esa noche, Valentina salió al jardín buscando aire fresco para aclarar sus pensamientos confusos. ¿Estaba imaginando la conexión con Diego? ¿O Victoria tenía razón y ella solo era una novedad pasajera? ¿Mal momento? La voz de Diego la sorprendió entre las sombras del jardín. Valentina se secó disimuladamente una lágrima traicionera. Solo necesitaba un descanso. Victoria tiene una lengua afilada, dijo sentándose a su lado. Espero que no te haya incomodado. Solo me recordó cuál es mi lugar, respondió con una sonrisa triste. Diego frunció el ceño. ¿Y cuál crees que es ese? Soy tu empleada, Diego. A veces lo olvido. ¿Sabes por qué seguí tu blog durante 2 años? Preguntó súbitamente. Porque a través de tus palabras y recetas conecté con alguien real. Alguien que hablaba de cocinar con el corazón, no con técnicas perfectas. Tomó su mano con suavidad.
Te conocía antes de conocerte, Valentina, y la persona real supera a la que imaginé. Tu madre piensa como Victoria, murmuró, que no pertenezco a tu mundo. Mi mundo es lo que yo decido que sea, respondió con firmeza, y te quiero en él, no como mi empleada. El silencio entre ellos estaba cargado de posibilidades. Valentina sentía el pulso acelerado, consciente de que estaban cruzando una línea. ¿Qué pasará cuando te aburras de este experimento, como dice tu madre? Diego sonrió, apartando un mechón de cabello del rostro de Valentina. Llevo 3 años leyendo tus recetas. Si fuera a aburrirme, ya habría pasado. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Con el apoyo de Diego, Valentina se graduó con honores de su programa de gastronomía. La frialdad inicial de Mercedes se había transformado en un respeto reticente, especialmente cuando comprobó que Valentina no buscaba aprovecharse económicamente de su hijo. Una tarde de domingo, Valentina regresaba de visitar a Lucía cuando encontró a Diego esperándola con expresión enigmática. «Tengo algo que mostrarte», dijo, tomando su mano, «pero necesito que confíes en mí y cierres los ojos». La guió hasta su auto y condujo por 20 minutos. Cuando finalmente le permitió mirar, estaban frente a un local comercial vacío en una concurrida calle del centro. «No entiendo», dijo Valentina, confundida. Diego le entregó una llave. «Es tuyo, para tu café». La sorpresa dejó a Valentina sin palabras. «¿Me compraste un local?» «Te ayudé a conseguir el espacio», corrigió. «El resto depende de ti». «Tienes talento, Valentina. Mereces mostrar tu cocina al mundo, no solo a mí y a mi madre». Con manos temblorosas, Valentina abrió la puerta. El espacio era perfecto, amplio, con grandes ventanales y una pequeña terraza trasera. Podía visualizar mesas, clientes, su propio menú. «¿Por qué haces todo esto por mí?», preguntó, abrumada por la emoción. Diego acortó la distancia entre ellos. «Porque creo en ti, y porque...» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Porque estos meses contigo me han cambiado. Me has recordado lo que significa conectar genuinamente con alguien». Esa noche, en la azotea del edificio de oficinas de Diego, él había preparado una sorpresa más, una cena recreando los platillos favoritos del blog de Valentina, cocinados por él mismo. «Probablemente no saben como los tuyos», se disculpó nervioso por primera vez desde que lo conocía. «Son perfectos», aseguró ella conmovida por el gesto. «Nadie había hecho algo así por mí». Bajo las estrellas de la Ciudad de México, rodeados del resplandor urbano, Diego tomó las manos de Valentina entre las suyas. «Te quiero, Valentina. No como mi chef, no como la bloguera que admiraba en secreto. Te quiero a ti con tu fuerza, tu pasión y tu forma única de ver el mundo a través de los sabores». Valentina sintió que algo se expandía en su pecho, un sentimiento cálido que había estado creciendo desde aquella primera rosa en el café. «Yo también te quiero», respondió con voz suave. «Aunque no sé qué significa eso para nosotros, tan diferentes». «Significa que construimos nuestro propio camino», la interrumpió. «¿Me darías esa oportunidad?» En respuesta, Valentina acortó la distancia entre ellos para besarlo suavemente, sellando una promesa que sabía a esperanza y nuevos comienzos. Por primera vez, su vida parecía perfectamente alineada. Sus sueños profesionales haciéndose realidad junto a un amor que nunca creyó posible. Lo que no sabía era que la tranquilidad duraría poco. El pasado estaba a punto de alcanzarlos. La mañana antes de la inauguración del café, Valentina despertó con una energía vibrante. Había pasado semanas planificando cada detalle: el menú, la decoración, el personal. A solo 24 horas de cumplir su sueño, sentía una mezcla de nervios y emoción. «Todo está listo para mañana», le dijo a Diego mientras desayunaban en la terraza. «Lucía se encargará de la recepción y ya confirmé con los proveedores». Diego la observaba con orgullo. «¿Nerviosa?» «Aterrada», admitió con una sonrisa. «Pero es un miedo bonito, ¿sabes? Como cuando estás a punto de probar algo que podría ser maravilloso, como nosotros», respondió él, tomando su mano por encima de la mesa. El momento fue interrumpido por Mateo, quien entró con expresión preocupada. «Disculpen,
Señor, hay alguien insistiendo en verlo. Dice que es urgente. ¿Quién? Preguntó Diego frunciendo el ceño. Un tal Carlos Fuentes. El nombre cayó como un cubo de agua fría. Valentina sintió que se le cerraba la garganta. ¿Carlos? ¿Aquí? Diego se tensó visiblemente. Dile que no estoy disponible. Insiste en que tiene información que le interesará, señor, añadió Mateo, incómodo. Sobre asuntos financieros que involucran a la señorita Mendoza. Valentina se levantó de golpe. Eso es mentira. Carlos solo quiere causarme problemas. Lo sé, dijo Diego apretando su mano. No te preocupes, me encargaré de esto. Pero algo en su tono había cambiado. Una sombra de duda que Valentina nunca había escuchado antes. Diego, no crees nada de lo que pueda decir, ¿verdad? Por supuesto que no, respondió demasiado rápido. Espérame aquí. La media hora que Diego estuvo ausente fue una tortura. Cuando finalmente regresó, su rostro estaba pálido y su expresión era indescifrable. ¿Qué pasó?, preguntó Valentina levantándose. ¿Qué te dijo? Diego colocó una carpeta sobre la mesa. Dice que fuiste su cómplice en un esquema de malversación, que juntos desviaron fondos del café durante meses. «Eso es absurdo», exclamó Valentina. «Yo nunca...» «Tiene documentos, Valentina», la interrumpió Diego abriendo la carpeta. Extractos bancarios, transferencias a una cuenta a tu nombre, mensajes de texto. Valentina miró los papeles con horror. Fotografías de mensajes que nunca había escrito, documentos con su firma que parecían auténticos, pero que jamás había firmado. «Son falsificaciones», dijo con voz temblorosa. «Diego, tienes que creerme. Carlos está haciendo esto para vengarse». Diego cerró los ojos un momento, frotándose las sienes. «Mi familia casi se arruina hace años por culpa de alguien en quien confiábamos ciegamente», dijo con voz controlada. «Mi padre consideraba a Elisa Morales como familia. Nunca sospechamos que estaba desviando millones hasta que fue demasiado tarde». El peso de esa revelación golpeó a Valentina. Ahora entendía la desconfianza inicial de Mercedes, el por qué Diego había construido tantas barreras a su alrededor. «No soy Elisa», dijo tomando su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «No soy una estafadora. ¿Cómo puedes creer algo de lo que dice Carlos después de cómo lo conociste? Humillándome públicamente». Diego apartó sus manos con suavidad. «Necesito tiempo para investigar esto, Valentina». Esas palabras fueron como una puñalada. ¿Investigar? El hecho de que consideres que hay algo que investigar significa que ya dudas de mí. No es tan simple. «Sí lo es», respondió ella retrocediendo. «O confías en mí o no. No hay punto medio». El silencio que siguió fue su respuesta. La duda en sus ojos decía todo lo que necesitaba saber. Valentina se quitó el delantal que llevaba puesto y lo dejó sobre la mesa. «Creí que lo nuestro era diferente», dijo con voz rota. «Que habíamos construido algo basado en la confianza. Me equivoqué». «Valentina, espera». Diego intentó detenerla. «Solo necesito aclarar esto. Algunos puentes entre mundos nunca pueden construirse realmente», respondió ella, citando un viejo refrán de su abuela. Victoria tenía razón. «Siempre seré la chica del café para ti, alguien de quien se puede sospechar». Con esas palabras, Valentina salió de la cocina. En su apartamento, recogió rápidamente sus pertenencias esenciales. Sabía que tenía minutos antes de que Diego viniera a buscarla. Sobre la almohada dejó una nota simple. «Algunos puentes entre mundos nunca pueden construirse realmente». 3 meses después, Valentina daba clases de cocina a niños en un centro comunitario de Oaxaca. Tras salir de la mansión Montero, había regresado al pequeño pueblo de su abuela, buscando reconectar con sus raíces y sanar sus heridas. El pequeño departamento que había alquilado con sus ahorros estaba a media hora del centro, en un barrio tranquilo donde nadie conocía su historia. Las mañanas las dedicaba a dar clases en el centro comunitario. Las tardes, a redescubrir las recetas tradicionales que su abuela le había enseñado. «Señorita Vale, ¿así está bien el corte?», preguntó Mariana, una niña de 10 años que mostraba un talento natural para la cocina. «Perfecto», sonrió Valentina, ajustando ligeramente el cuchillo en sus pequeñas manos. «Recuerda, siempre con respeto a los ingredientes». La rutina sencilla había sido su salvación.
Lejos quedaban los momentos compartidos en la lujosa cocina de los Montero, las cenas bajo las estrellas, los planes para un café que nunca abrió sus puertas. Algunas noches, Valentina se permitía recordar. Sacaba la rosa seca que inexplicablemente había guardado entre las páginas de su cuaderno de recetas y se preguntaba qué habría pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes, si Carlos nunca hubiera aparecido, si Diego hubiera confiado en ella. Lucía era su único contacto con su vida anterior. Hablaban semanalmente por teléfono. «Diego sigue buscándote», le dijo Lucía durante una de esas llamadas. «Mateo descubrió todo. Carlos falsificó esos documentos. Incluso confesó cuando lo amenazaron con llevarlo a juicio. «Es demasiado tarde, Lu», respondió Valentina. «El daño está hecho». «Pero vale, él está realmente arrepentido». «No se trata de arrepentimiento. Se trata de confianza. Si realmente me hubiera conocido, si realmente hubiera creído en lo que teníamos, jamás habría dudado». A pesar de sus palabras firmes, cada noche Valentina revivía aquel último momento en la terraza. La expresión de duda en los ojos de Diego había destruido algo fundamental entre ellos. ¿Pero había sido suficiente para acabar con todo lo que habían construido? Mientras tanto, en Ciudad de México, Diego trabajaba obsesivamente. Las oficinas de Montero Empresas se habían convertido en su refugio y su prisión. «Necesitas descansar», le dijo Mateo una noche, encontrándolo revisando documentos a las 2 de la mañana. «Llevas semanas así». «La encontraré», respondió Diego sin apartar la vista de su computadora. «Tiene que estar en alguna parte. Ya revisamos en Oaxaca. Nadie conoce a ninguna Valentina Mendoza». Lo que Diego no sabía era que Valentina estaba usando el apellido de su abuela, Ramírez, precisamente para evitar ser encontrada. «Cometí el peor error de mi vida, Mateo», confesó Diego, frotándose los ojos cansados. «La persona que me enseñó a confiar de nuevo fue la única en quien debí confiar sin cuestionar. El local que había sido destinado para el café de Valentina permanecía vacío. Diego había mantenido el contrato de arrendamiento, negándose a utilizarlo para otro propósito. Era un recordatorio constante de promesas rotas y sueños interrumpidos. «Carlos pagará por lo que hizo», aseguró Mateo. «El juez emitirá sentencia la próxima semana». Pero el castigo legal a Carlos era un consuelo vacío. Lo único que Diego quería era una segunda oportunidad con Valentina, la posibilidad de reconstruir lo que su desconfianza había destruido. Cada noche, antes de intentar dormir, revisaba el blog de Cocina con Alma. Había permanecido inactivo desde la partida de Valentina, como si esa parte de ella también hubiera quedado en pausa. En los momentos más oscuros, Diego se preguntaba si algún día volvería a publicar, si algún día volvería a encontrar su voz. Lo que no sabía era que muy pronto, una revista nacional de gastronomía publicaría un artículo sobre una joven chef que estaba revolucionando la enseñanza culinaria para niños en Oaxaca. Una chef que combinaba técnicas tradicionales con presentaciones modernas, habilidades perfeccionadas en una de las cocinas más exclusivas de Ciudad de México. El camino de regreso a Valentina estaba a punto de abrirse, pero no sería él quien lo encontraría primero, sino la persona que menos esperaba, su madre. Las clases de cocina de Valentina en Oaxaca habían ganado popularidad. Lo que comenzó como talleres para niños en un centro comunitario se había expandido a clases para adultos y turistas interesados en la auténtica cocina oaxaqueña. «Me encantan tus técnicas», le comentó doña Josefina, una anciana que asistía fielmente a sus clases. «Mezclas lo tradicional con lo moderno de una forma que respeta nuestras raíces». «Aprendí que la cocina es un puente entre generaciones», respondió Valentina mientras preparaba un mole contemporáneo. «Los sabores cuentan historias». Lo que Valentina no sabía era que esas mismas palabras aparecerían citadas en un artículo de la revista Sabor Nacional. Un periodista gastronómico había asistido a una de sus clases de incógnito, fascinado por los rumores de una joven chef que estaba revitalizando las tradiciones culinarias con enfoques frescos. El artículo titulado «La alquimista de sabores, tradición reinventada en Oaxaca», incluía una fotografía de Valentina enseñando a un grupo de niños.
La imagen captaba su expresión concentrada mientras ayudaba a una pequeña a amasar correctamente. En su muñeca apenas visible, la pulsera turquesa que había sido su firma en el blog. Esta revista llegaría, como cada mes, a la residencia Montero. Doña Mercedes hojeaba distraídamente la revista durante el desayuno. Desde la partida de Valentina, los desayunos en la mansión habían vuelto a ser silenciosos y sin alma. Diego casi nunca estaba presente, sumergido en su trabajo y en su búsqueda. Sus ojos se detuvieron en la fotografía. Reconoció inmediatamente a la joven que había revolucionado brevemente la cocina de su casa y el corazón de su hijo. Mateo, llamó con voz firme al asistente que pasaba por el comedor. ¿Ha visto Diego esta revista? No creo, señora. Apenas pasó a recoger unos documentos esta mañana. Mercedes estudió el artículo con atención. Las descripciones de las técnicas culinarias, la fusión de tradición con presentación moderna, habilidades que Valentina había perfeccionado en su cocina. Tomó una decisión impulsiva, algo completamente fuera de carácter para ella. Prepara el avión privado. Salgo para Oaxaca hoy mismo. Valentina cerraba el centro comunitario cuando vio el auto negro estacionarse en la acera de enfrente. Un escalofrío recorrió su espalda. No era posible que la hubieran encontrado, no después de tantos meses. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio descender del vehículo no a Diego, sino a Mercedes Montero, tan elegante y altiva como la recordaba. «Señora Montero», logró articular cuando la mujer se acercó. «¿Qué hace aquí?» «Necesitamos hablar, Valentina», respondió Mercedes con un tono que no admitía réplica. «¿Hay algún lugar privado?» Terminaron en una pequeña cafetería cerca del Zócalo. El contraste no podía ser mayor. La sofisticada Mercedes Montero, sentada en una silla de plástico multicolor, bebiendo café de la región servido en tazas de barro. «Mi hijo cometió un terrible error», comenzó Mercedes después de un largo silencio. «Pero su error vino de cicatrices que tú desconocías». Valentina mantuvo la compostura, aunque su corazón latía acelerado. «Con todo respeto, señora, ¿vino hasta Oaxaca para defender a su hijo?» «Vine a contarte una historia que él nunca te contó completamente», respondió Mercedes, dejando su taza sobre la mesa. «Sobre Elisa Morales, la socia de mi esposo». Durante la siguiente media hora, Mercedes le relató cómo Elisa había sido prácticamente familia para ellos. Como Diego, siendo adolescente, la adoraba como a una tía, y cómo ella había traicionado esa confianza, desviando fondos por años, llevando a la empresa casi a la quiebra y a Rafael Montero, el padre de Diego, a un infarto que acabó con su vida. Mi esposo murió creyendo en ella, negándose a aceptar las evidencias. La voz de Mercedes se quebró ligeramente. Diego tuvo que reconstruir la empresa mientras lidiaba con el dolor de la traición y la pérdida. Desde entonces, la desconfianza se convirtió en su escudo. Valentina escuchaba en silencio, comprendiendo por primera vez la magnitud de las heridas que habían moldeado a Diego. «Algunas cicatrices nos vuelven ciegos ante lo que tenemos frente a nosotros», continuó Mercedes. «Lo que Carlos presentó activó todos sus miedos. No fue por ti, fue por fantasmas que lo persiguen desde hace años». «Aún así, señora Montero, el amor sin confianza no es amor verdadero», respondió Valentina finalmente. «Yo nunca he tenido mucho, pero mi palabra y mi integridad son invaluables para mí». Mercedes la observó con una nueva admiración. «Lo sé. Me tomó tiempo verlo, pero ahora lo entiendo. No eres Elisa, y mi hijo fue un tonto al no verlo». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellas. Valentina notó que Mercedes había envejecido en estos meses, como si el peso de ver a su hijo consumido por el remordimiento hubiera dejado huella. «¿Él sabe que usted está aquí?», preguntó finalmente. «No, esto es entre tú y yo», respondió Mercedes, «pero hay algo que deberías saber. Diego liquidó activos para comprar el edificio donde iba a estar tu café. Lo ha mantenido vacío, esperando tu regreso». Valentina sintió un nudo en la garganta. El local que había sido su sueño, que había diseñado mentalmente hasta el último detalle, seguía esperándola. «Han pasado muchos meses, señora Montero. Ambos hemos seguido con nuestras vidas». «¿De verdad lo has hecho?», preguntó Mercedes con perspicacia. «Porque mi hijo ciertamente no».
Vive atrapado entre el remordimiento y la esperanza. Antes de partir, Mercedes dejó una tarjeta sobre la mesa. El Festival Gastronómico Nacional será en un mes en Ciudad de México. He arreglado que seas una de las chefs invitadas. Su tono retomó la firmeza habitual. Lo que hagas con esa oportunidad es tu decisión. Mientras observaba el auto alejarse, Valentina se permitió por primera vez en meses considerar la posibilidad de un reencuentro. No para retomar lo perdido, sino quizás para cerrar apropiadamente un capítulo que había terminado abruptamente. Miró la tarjeta con el logo del festival y suspiró. Ciudad de México, el lugar donde había encontrado y perdido tanto. ¿Estaba lista para regresar? En su departamento, Valentina sacó del fondo de un cajón su cuaderno de recetas. Entre sus páginas, la rosa seca que Diego le había dado aquel día en el café. Un gesto tan simple que había cambiado el rumbo de su vida. Junto al cuaderno, colocó la revista con el artículo que, sin saberlo, había llevado a Mercedes hasta ella. Dos mundos conectados por el azar o quizás por algo más profundo. Tomó su computadora y después de meses de silencio, abrió nuevamente su blog. Los mensajes de seguidores preguntando por su ausencia sumaban cientos. Algunos incluso expresaban preocupación por su bienestar. Con dedos temblorosos, comenzó a escribir una nueva entrada. Hay sabores que permanecen en la memoria mucho después de que el plato ha desaparecido, como el recuerdo de una rosa que llegó en el momento más inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina sentía que estaba lista para cocinar algo nuevo. Algo que quizás pudiera servir de puente entre mundos que parecían irreconciliables. El Festival Gastronómico Nacional convertía cada año el Zócalo de Ciudad de México en un paraíso para los amantes de la cocina. Carpas blancas albergaban lo mejor de la gastronomía mexicana, desde los tacos callejeros más auténticos hasta la alta cocina de chefs reconocidos. Valentina revisaba nerviosamente su estación de trabajo. En unas horas presentaría su interpretación contemporánea del mole negro oaxaqueño, el plato que había conectado inicialmente a Diego con los recuerdos de su abuela. «Todo está listo, chef», le informó Rodrigo, un joven estudiante de gastronomía que había aceptado ser su ayudante para el festival. «Gracias», respondió Valentina ajustando la temperatura de los quemadores. Repasemos la secuencia una vez más. Mientras explicaba el orden de la presentación, su mente divagaba. ¿Estaría Diego entre el público? Mercedes había mencionado que él participaba como inversor del festival, pero no habían hablado desde aquella mañana fatídica hace más de un año. En otra zona del festival, Diego recorría los pasillos con Mateo supervisando los últimos detalles. Como patrocinador principal, debía asegurarse de que todo funcionara perfectamente. «El programa de presentaciones está listo, señor», informaba Mateo mientras caminaban. «La asistencia promete ser la mejor en años». Diego asintió distraídamente, deteniéndose ante una pantalla que mostraba la lista de chefs participantes. Sus ojos recorrieron los nombres hasta detenerse en uno que hizo que su corazón diera un vuelco. «Valentina Ramírez», leyó en voz alta, «de Oaxaca». Mateo miró la pantalla con sorpresa. «¿Cree que sea...?» «Es ella», respondió Diego con certeza. Ramírez era el apellido de su abuela. «¿Cómo llegó al festival?», preguntó Mateo confundido. «Las invitaciones pasan por un comité de selección muy estricto». Diego entrecerró los ojos, sospechando súbitamente. «Mi madre está en ese comité». La realización lo golpeó como una ola. Mercedes, quien inicialmente había mostrado tanto rechazo hacia Valentina, había orquestado este encuentro. Diego no sabía si sentirse agradecido o traicionado por la intervención. «¿Qué piensa hacer, señor?». Diego observó la fotografía de Valentina en la pantalla. El tiempo no había disminuido lo que sentía por ella. Cada día sin su presencia había sido un recordatorio constante de su error. «No lo sé, Mateo. No puedo simplemente aparecerme y esperar que me perdone». «¿Y si solo la observa desde lejos?», sugirió su asistente. «Para ver cómo reacciona al verlo». Diego sacudió la cabeza. «Necesito pensar». La presentación de Valentina estaba programada para las 3 de la tarde.
El anfiteatro gastronómico se había llenado completamente, atraído por las excelentes críticas que la alquimista de sabores había recibido en publicaciones especializadas. Con el corazón latiendo acelerado, Valentina salió al escenario cuando anunciaron su nombre. Los aplausos la recibieron cálidamente mientras se acercaba a la mesa de preparación. «Buenas tardes a todos», saludó con una sonrisa nerviosa. «Hoy quiero compartirles mi versión del mole negro, un plato que representa para mí no solo la tradición oaxaqueña, sino también un puente entre el pasado y el presente, entre diferentes mundos que a veces parecen irreconciliables». Desde su asiento en la última fila, oculto entre el público, Diego escuchaba cada palabra con intensidad. Verla nuevamente, segura y brillante bajo los reflectores, despertaba emociones tan intensas que apenas podía respirar. Valentina comenzó la demostración, explicando cada ingrediente, cada técnica, con la misma pasión que había cautivado a Diego a través de su blog años atrás. Su voz, sus gestos, la forma en que sus ojos brillaban al hablar de los sabores, nada había cambiado. Entre el público, algunos comensales fueron invitados a probar la creación. Sus expresiones de deleite confirmaban lo que Diego ya sabía. Valentina había perfeccionado su arte. Cuando la presentación terminó, los aplausos fueron estruendosos. Valentina agradeció con una reverencia antes de retirarse tras bambalinas. Diego permaneció sentado mientras la multitud se dispersaba. Sabía que debía acercarse, pero el miedo al rechazo lo paralizaba. ¿Qué podía decir después de tanto tiempo? ¿Cómo explicar que cada día sin ella había sido un recordatorio de su error? Finalmente, tomó una decisión. Se dirigió a un puesto de flores dentro del festival y compró una sola rosa roja, un eco del gesto que los había unido inicialmente. Valentina guardaba sus utensilios cuando sintió una presencia detrás de ella. Al voltearse, se encontró con Diego, sosteniendo una rosa idéntica a la primera que le había ofrecido. El tiempo pareció detenerse. Un año de separación, de crecimiento, de reflexiones, condensado en ese instante de reconexión. «Tu presentación fue extraordinaria», dijo él finalmente rompiendo el silencio. «Como todo lo que creas». Valentina observó la rosa, luego a Diego. Su rostro mostraba señales del paso del tiempo, nuevas líneas de expresión, una mirada más profunda. «Gracias», respondió insegura de cómo proceder. Diego dio un paso adelante, ofreciéndole la flor. «Debí confiar en lo que sabía en mi corazón», dijo simplemente. Valentina tomó la rosa, sus dedos rozando ligeramente los de él. El contacto, aunque breve, despertó recuerdos que había intentado enterrar. «Han pasado muchos meses, Diego», respondió con voz controlada. «Ambos hemos cambiado. Yo solo he aprendido una lección que debí saber desde el principio, que cuando encuentras algo auténtico, debes aferrarte a ello con todas tus fuerzas». Un silencio cargado de emociones contenidas se instaló entre ellos. Tantas palabras no dichas, tantos sentimientos guardados. «¿Tu madre te contó que vino a verme?», preguntó Valentina finalmente. Diego parpadeó con sorpresa. «¿Mi madre? ¿Cuándo?» «Hace un mes, en Oaxaca». La confusión en su rostro era genuina. Mercedes no había compartido esa visita con él. «No tenía idea», admitió, «aunque ahora entiendo por qué estás aquí». Valentina sonrió ligeramente. «Tu madre puede ser muy persuasiva». «¿Te dijo que seguí buscándote?», preguntó, su voz más suave. «Que nunca dejé de hacerlo». «Me contó muchas cosas», respondió Valentina, «sobre Elisa, sobre tu padre, sobre cicatrices que yo desconocía». Diego cerró los ojos brevemente, procesando esta revelación. «Me gustaría contarte mi versión, si me lo permites», pidió. No como excusa, sino como explicación. Antes de que Valentina pudiera responder, una mujer elegante se acercó a ellos. «Valentina, estuviste fenomenal», exclamó con entusiasmo. «El equipo de producción está encantado». Diego reconoció a Victoria Sandoval inmediatamente. Su presencia era lo último que esperaba en este momento crucial. «Victoria, gracias», respondió Valentina con una sonrisa educada. «Diego, no sé si recuerdas a Victoria. Ella está produciendo una serie de televisión sobre cocina regional.
Me ha ofrecido conducir varios episodios. La sorpresa en el rostro de Diego no podía ser mayor. ¿Victoria y Valentina trabajando juntas? El mundo parecía haber dado un giro completo en su ausencia. Victoria, qué sorpresa verte aquí, logró decir, intentando mantener la compostura. Diego, querido, siempre tan formal, sonrió Victoria. No pongas esa cara. Los negocios son negocios. Y Valentina tiene un talento extraordinario que sería tonto ignorar por historias pasadas. He aprendido que el éxito sabe mejor cuando no cocinas con rencores antiguos, añadió Valentina, citando lo que parecía ser una frase que habían compartido antes. La dinámica entre ambas mujeres dejó a Diego momentáneamente desconcertado. Victoria, quien había intentado sabotear su relación con Valentina, ahora se convertía en su patrona y aparente aliada. «Debo irme», dijo Victoria consultando su reloj. «Tenemos una reunión con los patrocinadores en media hora. Te veo allí, Valentina». Cuando Victoria se alejó, Diego miró a Valentina con una mezcla de admiración y confusión. «El mundo da giros inesperados», comentó. «Como la cocina», respondió ella. «A veces los ingredientes más improbables crean las mejores recetas». La tensión inicial se había disipado ligeramente, permitiendo un intercambio más natural. Diego aprovechó el momento. «¿Tienes tiempo para un paseo? Hay algo que me gustaría mostrarte». Valentina dudó. «Tengo esa reunión con Victoria». «Después, entonces», insistió Diego. «Por favor, es importante». Algo en su mirada, en la intensidad de su petición, hizo que Valentina asintiera. «A las 7, en la entrada principal». Diego sonrió por primera vez, una sonrisa que iluminó su rostro entero. «Estaré esperando». Mientras se alejaba, Valentina observó la rosa en su mano, un símbolo de un nuevo comienzo, o quizás solo el cierre adecuado para una historia que había quedado inconclusa. La noche descendía sobre Ciudad de México, cuando Valentina esperaba en la entrada principal del festival. A pesar de su aparente calma, su corazón latía acelerado. ¿Qué querría mostrarle Diego? ¿Y por qué había aceptado ir? Una caminata silenciosa los llevó por calles conocidas. Ninguno se atrevía a romper el silencio, como si temieran que las palabras incorrectas pudieran romper esta frágil reconexión. Finalmente, Diego se detuvo frente a un edificio que Valentina reconoció inmediatamente. El local que habría sido su café, el sueño que nunca llegó a realizarse. «Sigue vacío», dijo Diego sacando una llave. «Te esperaba». Valentina contuvo la respiración cuando entraron. El espacio estaba exactamente como lo recordaba. Amplios ventanales, el mostrador de madera, la pequeña terraza trasera. Pero había algo nuevo. En el patio interior, un pequeño jardín con un rosal en plena floración. «Conservé tus planos originales», explicó Diego mientras recorrían el lugar. «Solo añadí esto», señaló el rosal. «Empezó con una sola planta, como nosotros». Valentina se acercó al jardín, conmovida por el gesto. «Lo has mantenido todo este tiempo. Es tuyo, independientemente de lo que pase entre nosotros», respondió él. «Lo mantuve porque creía en tu sueño, incluso cuando fallé en confiar en tu corazón». En ese momento, Valentina comprendió que había estado esperando este encuentro desde que salió de la mansión Montero. No para retomar exactamente lo mismo, sino para ver si era posible construir algo nuevo sobre los cimientos del pasado. «Quizás algunos puentes solo necesitan más tiempo para construirse», dijo, tomando su mano en un gesto tentativo. La mirada de Diego se iluminó con esperanza. «¿Me darías otra oportunidad, Valentina? No para olvidar lo que pasó, sino para aprender de ello». En respuesta, Valentina acortó la distancia entre ellos y lo besó suavemente. Un beso que sabía a perdón, a nuevos comienzos y a la promesa de un futuro juntos. 6 meses habían pasado desde el reencuentro en el festival gastronómico. La vida de Valentina y Diego había cambiado radicalmente, entrelazándose nuevamente pero con cimientos más fuertes. Rosa de Valentina abría sus puertas esa noche. El sueño del café se había transformado en un restaurante que celebraba la fusión de mundos, con Valentina y Diego como socios, tanto en los negocios como en la vida. «Todo está listo», anunció Lucía, quien había dejado su antiguo trabajo para convertirse en la gerente del local. «Los primeros invitados llegarán en 1 hora».
La transformación del espacio era asombrosa. El diseño mezclaba elementos contemporáneos con toques tradicionales, mesas de madera oscura, sillas tapizadas en colores vibrantes, vajilla artesanal oaxaqueña. En la cocina, Mercedes dirigía una clase para jóvenes de barrios marginados, un proyecto que había iniciado como forma de redención personal y que se había convertido en su pasión. «Más suave con ese cuchillo, Miguel», instruía a un adolescente. «Respeta siempre el ingrediente». Valentina observaba la escena con una sonrisa. La relación con su suegra había evolucionado de la desconfianza inicial a un respeto mutuo basado en el amor compartido por la cocina y por Diego. «¿Quién hubiera imaginado esto hace un año?», comentó Victoria, quien supervisaba los preparativos para la grabación del primer episodio de Sabores de México, el programa que Valentina conduciría. «La vida tiene sus propias recetas», respondió Valentina, «y a veces los ingredientes más improbables crean los mejores resultados». En un momento de calma antes de la apertura, Diego buscó a Valentina. La encontró en el patio interior, contemplando el rosal que ahora florecía abundantemente. «Tengo algo para ti», dijo acercándose. Valentina se giró, sorprendida al verlo arrodillarse junto al rosal. En su mano, una pequeña caja de terciopelo. «Comencé a enamorarme de ti a través de palabras en una pantalla», dijo con voz emocionada. «Me enamoré completamente cuando te vi mantener tu dignidad frente a la humillación, y te perdí por no confiar en lo que ya sabía. No cometeré ese error otra vez». Abrió la caja, revelando un anillo con una pequeña piedra turquesa, del mismo color que la pulsera que lo había ayudado a identificarla como la bloguera que admiraba. «¿Te casarías conmigo, Valentina?». Con lágrimas en los ojos, Valentina asintió. «Sí», respondió extendiéndole la mano. «Un puente entre nuestros mundos, esta vez para siempre». Diego colocó el anillo en su dedo y se levantó para besarla. A su alrededor las rosas eran testigos silenciosos de esta promesa. «Una rosa comenzó nuestra historia», murmuró Diego contra sus labios. «Pero se necesita un jardín para contarla completamente». «Y toda una vida para verlo crecer», respondió Valentina, aceptando tanto el anillo como la hermosa incertidumbre de su futuro juntos. Esa noche, Rosa de Valentina se llenó de risas, música y el aroma de platos que fusionaban tradiciones. Entre los invitados, caras conocidas y nuevas, Mercedes orgullosa del imperio que su hijo había ayudado a reconstruir. Lucía eficiente y sonriente dirigiendo el personal, Victoria con su equipo de producción capturando la magia del momento. Y en el centro de todo, Diego y Valentina, dos mundos aparentemente incompatibles que habían encontrado la forma de complementarse, como una receta perfecta, donde cada ingrediente mantiene su esencia mientras contribuye a crear algo nuevo y extraordinario. La humillación pública que había marcado su primer encuentro quedaba ahora como un recuerdo lejano, el primer paso de un camino que, a pesar de sus desvíos y obstáculos, los había traído exactamente donde debían estar.